Compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Un gusto saludarles en esta semana. Iniciamos a trabajar ya sobre el contenido de la semana número 13. La próxima semana vamos a tener evaluaciones, entonces no vamos a tener clases, pero ya estamos aquí, ¿verdad? Tienen ustedes a veces un retraso, pero a veces cuesta cuesta ingresar al sistema. Vamos a tener a la mano el día de hoy nuestro código de comercio y también nuestro código procesal civil y mercantil, porque vamos a iniciar a trabajar el contenido de derecho procesal mercantil. Y si tienen dudas, siempre vamos a dejarlas para el final de clase y vamos a iniciar a trabajar. Entonces, ahí estoy siempre para servirles, estoy pendiente de sus correos y listos porque la próxima semana tenemos evaluaciones, ¿verdad? Muy bien, entonces. Vamos a trabajar. Déjenme compartir mi pantalla para iniciar a trabajar con ustedes. Bueno, la semana pasada vamos a hacer un recordatorio de lo que estábamos trabajando la semana pasada y trabajamos los últimos contratos de tipo mercantil. Vimos todos los contratos típicos mercantiles. Los contratos típicos mercantiles dijimos que eran todos aquellos contratos que están dentro de nuestro código de comercio y o los tenemos a veces en unas leyes también mercantiles, ¿verdad? En decretos y en reformas que se le ha hecho a nuestro código de comercio. Pero los contratos atípicos mercantiles son los que no se encuentran en el Código de Comercio, son los que vamos a ver ya de último. Y representamos el último, ¿verdad? De los contratos. Vimos unos contratos que están en la Ley de Propiedad Intelectual y Derechos de Autor y Derechos Conexos. Vimos también otros de la Ley de Propiedad Industrial y otros en la Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos. Eso fue lo que vimos la semana pasada y vamos a trabajar hoy entonces nuestra clase de hoy que es específicamente trabajar ya con lo que es el derecho procesal mercantil. Fíjense que así como trabajamos en nuestro código civil, recuerdan ustedes que nosotros en el derecho civil tenemos un código que es el código civil. Y en el código civil, pues nosotros lo que tenemos es prácticamente en el código civil nosotros tenemos todo el derecho sustantivo en materia civil. Para eso tenemos separado, al menos en derecho civil, tenemos separado todo lo que es el derecho sustantivo del derecho adjetivo. Eso lo tenemos en el derecho civil. Ahora, en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tenemos contemplados todos aquellos procesos civiles, pero el código también se llama Código Procesal Civil y Mercantil. Así que ahí tenemos clases de derechos de procedimientos en tipo civil y también vamos a utilizar unos de ellos, porque no todos, para el derecho procesal mercantil. Nuestro código de comercio contiene procesos, sí contiene unos procesos, por ejemplo, la acción cambiaria que vamos a estar revisando, ¿verdad? Y que vamos a ir viendo en estas semanas, también está contenida, pero la vamos a complementar en base al artículo 1 de nuestro código de comercio con nuestro código procesal civil y mercantil. Así que esa es la que vamos a iniciar a trabajar ya. Vamos a trabajar, pongan mucha atención por favor a estas clases, son bien importantes y lamentablemente a veces en clases de semestres no logramos agotar estos procedimientos mercantiles, porque estos pues deberían agotarse en el derecho mercantil 3, pero a veces por el tiempo en los semestres no nos da mucho espacio para trabajar todos los procedimientos de tipo mercantil.
Entonces, quizá ustedes ya vieron unos, pero lo estén aplicando únicamente o lo hayan visto aplicado en el derecho civil y vamos a ver que se pueden aplicar en el derecho mercantil. Y quizá otros no los han visto y los vamos a conocer, ¿verdad? Bueno, no hoy, sino en estas semanas. Siempre están nuestras leyes y vamos a trabajar en primera instancia el artículo 1039 de nuestro Código de Comercio. Este código de comercio es el que nos abre la puerta a nosotros para poder saber que cuando no tenemos algo en lo procesal dentro de nuestro derecho de comercio o nuestro derecho mercantil, entonces vamos a ir a otra vía, ¿verdad? Y vamos a ver qué dice. Artículo 1039, vía procesal. A menos que se estipule lo contrario en este código, todas las acciones a que dé lugar su aplicación se ventilarán en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias al arbitraje. Muy bien. Este artículo 1039, que está copiado literalmente de nuestro Código de Comercio, establece, dice que todas las acciones que den lugar a su aplicación se van a ventilar en el proceso o en el famoso juicio sumario. Nosotros en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil tenemos tres procesos de conocimiento y esos procesos de conocimiento son el juicio ordinario, el juicio oral y el juicio sumario. El juicio ordinario, pues ahí recuerden ustedes, un poco ya revisando nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, y que yo creo que ustedes están viendo esa fase también. En el juicio ordinario, pues se tramitan todos aquellos asuntos que no tengan señalado un trámite específico. Es decir, que si dentro de nuestra ley no dice qué clase de proceso es el que se deba seguir, por ejemplo, alimentos, dice que se ventilarán todo lo relativo a alimentos y familias, se va a tramitar en la vía oral. Pero cuando hay algo que no tenemos en dónde se vaya a tramitar, vamos a irnos a un juicio ordinario. Por eso los juicios ordinarios son innominados, es decir, nosotros les vamos a colocar un nombre. El hecho de que la mayoría de nosotros le pongan los mismos nombres no significa que tienen que tener ese nombre, ¿verdad? Nosotros le podemos poner cualquier nombre y pues se tiene que analizar si es la vía correcta únicamente en relación al nombre, ¿no? Pero no le vamos a poner un nombre que esté desubicado, ¿verdad? Y por eso a veces nosotros queremos y en los juzgados, ¿verdad? Lamentablemente, los operadores de justicia en los juzgados de procesal civil y de familia, pues ellos creen que los procesos ordinarios tienen el mismo nombre y que quieren que siempre los interpongamos nosotros con el nombre que ellos ya tienen ahí revisados sus expedientes. Pero eso es un error. Eso es un error porque el juicio ordinario en la misma ley dice que cuando el trámite no tenga una vía en donde seguirse, entonces debemos optar por el juicio ordinario. Es decir, que nosotros les vamos a colocar nombre, ¿verdad? Eh, Vamos a ver el juicio sumario. El juicio sumario, lo que tiene de ventaja, y vamos a ir viendo en relación al juicio ordinario, es que en el juicio sumario los trámites son los mismos, es decir, las etapas en la vía ordinaria son las mismas que la vía ordinaria. Lo único es que las etapas aparentemente son más cortas y por eso su nombre, por eso se le dice juicio sumario, porque las etapas son más achicadas en relación a los tiempos. A veces cuando tramitamos nosotros un sumario, pues a veces resulta igual o incluso hasta más largo que un ordinario, ¿verdad? Pero es por las incidencias y por las cosas que van sucediendo dentro del proceso. Pero en sí los trámites legales son más cortos. Entonces, debemos saber que en primera instancia, acá ya vamos encontrando dos procesos que nos indica el 1039. Dice, en juicio sumario, salvo que las partes hayan convenido en someter sus diferencias a qué dice a arbitraje. Entonces, si nosotros, si una de las partes o las partes han convenido de común acuerdo resolver sus conflictos en la vía del arbitraje, entonces nos vamos a ir al arbitraje, ya sea nacional o internacional, dependiendo qué clase de arbitraje necesitemos. Naturaleza del proceso mercantil. Iniciemos a trabajar ya lo mercantil. Nuestra legislación consagra la separación del derecho sustantivo del mercantil del derecho sustantivo civil del mercantil, aunque tiene unificado todo lo que es el derecho adjetivo, por eso el código se llama procesal civil y mercantil, y tenemos aparte un código civil y aparte un código de comercio. Tenemos un código civil y un código de comercio que operan por separado.
y a su vez un solo código procesal civil y mercantil. Es decir, entonces, que en el derecho sustantivo, el Código de Comercio se encarga de establecer la interdependencia entre la ley civil y la ley mercantil, porque cada una de ellas tiene sus propias figuras jurídicas. Pues el artículo primero regula la supletoriedad, es decir, nuestro Código de Comercio en el artículo 1 dice que cuando no esté estipulado algo en el Código de Comercio, recuerda, nos vamos a ir a la ley civil. Es decir, dice, regula la supletoriedad del primero, compara con el segundo, bajo la estricta observancia de los principios del derecho mercantil, solo que siempre vamos a interpretar todas las cosas en base a los principios del derecho mercantil cuando tenga que ver el asunto en lo mercantil. En cuanto al derecho procesal, sí está unificado. Hay que hacer la salvedad de que para la pretensión procesal en el terreno mercantil, el Código de Comercio señala las vías más rápidas para dar soluciones jurisdiccionales. ¿Qué es lo que hay entonces? En el código o en los trámites del juicio mercantil y de los procesos mercantiles, vamos a tomar y vamos a utilizar los juicios sumarios, el juicio sumario, vamos a utilizar ejecutivo y arbitral. En pocos y muy especiales casos está prevista la vía del juicio ordinario. Vamos a ver en cuáles. Esto en obsequio a la característica del derecho mercantil. El comercio exige soluciones prontas para sus conflictos y por eso se prescriben los cauces más expeditos. Es decir, que como el trámite en relación al derecho mercantil, pues tiene que ser mucho más rápido y no debemos perderlo, entonces en base a eso es que se estipulan todos los procedimientos en materia mercantil que van a ser los más cortos, por ejemplo, el juicio sumario y también, por ejemplo, los juicios ejecutivos, ¿verdad? Permítanme solo que se quiere mi llamada. Muy bien. Regresamos entonces. Vamos a ver, aparte de la naturaleza del proceso mercantil, vamos a analizar principios básicos o conceptos básicos. Vamos a hablar y recordar qué es el derecho procesal. Decimos que el derecho procesal es el conjunto de verdades, de principios y doctrinas cuyo objeto es el proceso jurisdiccional y las instituciones jurídicas relacionadas directamente con él. Ese es el derecho procesal, ¿verdad? El objeto del proceso jurisdiccional y las instituciones jurídicas que se relacionan directamente con él. Cuando hablamos ya de todo lo procesal en materia mercantil, vamos a trabajar o vamos a tener como base los juicios, los juzgados civiles, los juzgados económico coactivos, los juzgados, ¿verdad?, que están ya estipulados previamente por la Corte Suprema de Justicia, que tienen competencia en relación a todo lo mercantil. El derecho procesal mercantil es la rama del derecho procesal que se ocupa del estudio del conjunto de normas jurídicas que regulan el proceso destinado a solucionar los litigios, pero esos litigios van a ser ahora de carácter mercantil, es decir, de litigios que derivan de actos que las leyes definen como mercantiles. Entonces, cuando hablamos de derecho procesal mercantil, es tener una controversia y tratar o buscar la forma de cómo resolver una controversia que tiene que ver un asunto principalmente dentro de lo que es el ámbito del derecho mercantil. Vamos a conocer cuáles son los procedimientos de tipo mercantil que vamos a estar analizando en estas semanas. Los procedimientos que vamos a conocer son, en primer lugar, el juicio sumario. Después tenemos el juicio ejecutivo. Tenemos el juicio ejecutivo en la vía de apremio, que pareciera que fuera el mismo, pero es totalmente, bueno, no totalmente, pero sí es muy distinto al juicio ejecutivo que nosotros le llamamos juicio ejecutivo común, pero su nombre correcto es juicio ejecutivo. Después tenemos la acción cambiaria, la acción extracambiaria y por último tenemos el arbitraje. Entonces vamos a ver que el juicio sumario encuentra su fundamento para el derecho mercantil en el Código Procesal Civil y Mercantil del 229 al 235 y del 224 al 245. Después el juicio ejecutivo que inicia a su trámite y sus generalidades en relación al proceso mercantil en el artículo 294, el juicio ejecutivo en la vía de apremio a partir del artículo 327 siempre del procesal civil y mercantil.
Después tenemos la acción cambiaria, que vamos a encontrar su fundamento, parte en el Código de Comercio y también en el artículo 327 del Procesal Civil y Mercantil. La acción extracambiaria, que la tenemos también del 229 al 235 del Procesal Civil y Mercantil. Y tenemos también el arbitraje, que el arbitraje está fundamentado en el decreto 6795 del Congreso de la República de Guatemala. Vamos a ver y a revisar que la acción extracambiaria, si ven ustedes, está regulada en el 229 al 235 su trámite del procesal civil y mercantil. Y si regresamos al juicio sumario, está del 229 al 235 y otros artículos más. ¿Qué significa eso? Que la acción extracambiaria utiliza su fundamento también como base en lo que es el juicio sumario. Por eso vamos a entender perfectamente el juicio sumario. Entonces, vamos a ver, yo creo que la primera, hoy estamos en la semana número 13 de clases, la próxima semana tienen examen y después regresamos a la semana 14, 15, 16. Entonces, vamos a utilizar prácticamente 2 semanas para conocer cada uno de estos procedimientos mercantiles. Hoy vamos a hablar sobre el sumario del ejecutivo, después vamos a hablar del ejecutivo en la vía de apremio y la acción cambiaria y por último dejamos la extracambiaria y el arbitraje. Iniciamos entonces con lo que es el juicio sumario. Vamos a encontrar una definición importante del doctor Eduardo Cocchiuri y dice que es el juicio extraordinario de trámite, abreviado con relación al ordinario, que por oposición al ejecutivo no tiene por objeto el cobro de suma de dinero líquida y exigible. Es decir, que esta primera definición que hace el doctor Eduardo Couture lo que hace es que hace una definición en relación a una comparación. Dice que en relación al ordinario es un abreviado, es más pequeño, pero en oposición al ejecutivo no tiene por objeto el cobro de una suma de dinero, porque los ejecutivos lo que hacen es el cobro y el ordinario es más largo. Para el tratadista guatemalteco Mario Gordillo, el juicio sumario es el procedimiento de tramitación abreviada con rapidez superior y simplificación de formas con respecto al juicio ordinario. Vuelve y compara con el juicio ordinario, con los trámites de este, pero con plazos más cortos. Es decir, que si conocemos las etapas del juicio ordinario, que ustedes están conociendo ya en esta etapa también del derecho, en esta fase del derecho de la fase privada. Entonces, me imagino que ya han conocido el derecho ordinario y vamos a hacer que el juicio sumario es más corto que el juicio ordinario, tiene los mismos plazos, los mismos trámites, perdón, pero los plazos son los que son mucho más cortos. ¿Cuál es la materia del juicio sumario? La materia del juicio sumario es entrega de bienes muebles que no sean dinero, deducción de responsabilidad civil que puede ser de empleado y de funcionario público. Tenemos también el trámite de los interdictos, que cuando hablamos de cada uno de ellos, pues vamos a hacer un resumen así pequeño, la rescisión de los contratos, también el arrendamiento y la desocupación, y por disposición de la ley o por convenio de las partes, es decir, cuando las partes hayan, por ejemplo, de común acuerdo decidir tramitar su asunto dentro de lo que es el juicio sumario y no en un ordinario, o también cuando la ley lo disponga. Entonces, cuando hablamos de la entrega de bienes, muebles que no sean dinero, ¿por qué? Porque los bienes muebles son los que pueden ser transportados de un lugar a otro y el dinero también se considera como bien mueble, pero dice que exceptúa de este trámite del juicio sumario el dinero. La deducción de responsabilidad civil, cuando hablamos de la deducción de responsabilidad civil, recordemos que puede ser desde el punto de vista del empleado o desde el punto de vista del funcionario público. Es decir, que hay que tomar en cuenta que tanto el empleado como el funcionario público se les puede iniciar trámite de juicio sumario de deducción de responsabilidad civil. Los interdictos, recordaremos nosotros que los interdictos pues son las formas que tenemos nosotros de proteger la posesión. En oportunidades no se tiene un título que nos acredite como propietarios, pero sí tenemos la posesión y una posesión pública, pacífica, ¿verdad? Ininterrumpida. Entonces, ahí estamos hablando de los interdictos que son los que van a proteger nuestra posesión. La rescisión de contratos, cuando hay una cláusula en donde se estipula por cuáles serían las razones en las que podemos rescindir un contrato y se ha presentado una de ellas, entonces se hace por medio del juicio sumario. El arrendamiento y la desocupación también es a través del juicio sumario. Y por último, dice por disposición de la ley o por convenio de las partes.
¿Cuáles son las características en sí del juicio sumario? El juicio sumario tiene las siguientes características. Primero, que es un juicio de conocimiento. No es un juicio ejecutivo, sino que es un juicio de conocimiento, porque el derecho es incierto y por lo tanto es el juez el que tendrá que declarar el mismo. Es decir, que tiene que declarar ese derecho a través, ¿verdad?, de una resolución, a través de una sentencia. Entonces, primero vemos que el juicio sumario es un juicio eminentemente de conocimiento, se tiene que dar a conocer, ¿verdad? Después decimos que es un juicio de trámite abreviado. Los plazos del mismo no son tan largos como lo que pasa con el juicio ordinario. Entonces vamos que es un juicio no muy tardado, ¿verdad? Sino que se trata en lo posible o se dice que es un juicio que tiene pues, sus trámites más cortos, ¿verdad? Pero a veces pues hay algunas cosas que no se pueden solucionar tan rápido. Se da la simplificación de formas. Como norma general, la rebeldía no produce confesión ficta, salvo en los siguientes casos establecidos específicamente en la ley, que es juicio de desahucio o interdicto de despojo. Cuando hablamos de un juicio de desahucio, estamos hablando también en relación a un juicio de conocimiento, y el interdicto de despojo, pues también es un juicio sumario, ¿verdad? Que por eso les decía que los interdictos es la forma de proteger nuestra posesión. Procedimiento. ¿Cómo es el procedimiento o cuál es el procedimiento del trámite del juicio sumario? Primero dice que debe tenerse en cuenta que conforme lo dispone el artículo 230, son aplicables al juicio sumario todas las disposiciones que están para el juicio ordinario, en cuanto no se opongan a lo preceptuado por el Código para el Juicio Sumario, es decir, por el Código Procesal Civil y Mercantil. La primera etapa del juicio sumario es la demanda. Por lo antes expuesto, la demanda entonces es un juicio sumario, debe llenar todos los mismos puntualizados en el artículo 106 de nuestro procesal civil y mercantil, y también debe cumplir con el artículo 107 de este código, mínimamente. Yo siempre he dicho que hay otros artículos que complementan el 106 y 107 para la construcción y elaboración correcta de una demanda, pero al menos debe llenar estos y otros que son generales, ¿verdad? Otro punto muy importante que hay que tener en cuenta es que la controversia sometida a un juicio sumario por disposición de las partes capaces por convenio expreso celebrado en línea de escritura pública acordaron sujetarse al proceso sumario para resolver sus controversias. Celebrado el convenio, no podrá variarse la decisión, pero si el proceso intentado por su naturaleza debe hacerse ventilado en el juicio ordinario, habrá lugar al recurso de casación, tal o como lo establece el artículo 231 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, lo primero que hay que hacer es la demanda. Hay que construir la demanda del juicio ordinario, perdón, del juicio sumario. Mire, al momento de nosotros elaborar nuestra demanda, debemos de tener mucho cuidado y debemos de tener mucha sencillez y fluidez en cómo vamos a estar explicando la problemática dentro de nuestra demanda. Debemos de saber que nosotros conocemos el proceso, pero la persona que va a conocer el proceso debe entender perfectamente cómo nosotros le damos a conocer el asunto en la exposición de nuestra demanda en cada una de las partes de ella. Entonces hay que ser muy puntual en relación a lo que está pasando, qué es lo que queremos, ¿verdad? Entonces ahí estamos, ahí sí que redactando perfectamente una demanda. Las demandas, fíjense que eran muy importantes y son muy importantes, de hecho, las prácticas de bufete, porque en las prácticas de bufete ustedes son los que aprenden a hacer, ustedes son los que ganan. Ganan porque aprenden a hacer las demandas, aprenden a trabajarlas, aprenden a estar siempre pues teniendo ese manejo, ¿verdad? Entonces, por favor, compañeros, debemos de redactar perfectamente nuestras demandas. Si me hacen un favor. Vamos a ver la segunda etapa. La segunda etapa de nuestro proceso, nuestro juicio sumario es el emplazamiento.
El emplazamiento o el plazo de emplazamiento en el juicio sumario ya no es de 6 días, ¿verdad? Sino que es de 3 días, los cuales se empiezan a contar a partir del día siguiente de la notificación de la demanda y de la resolución de trámite. Estos lo encontramos regulado en el artículo 114, 232 y 233 del decreto ley 107, que es el Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, la primera etapa es la demanda, la segunda etapa sería el emplazamiento, ese es el llamado, ¿verdad? Que hace el juez para que cada una de las partes pueda tomar como base, pues su oponerse a las peticiones que hace el actor, pueda en ese momento del emplazamiento hacer valer todo lo que él necesite, que vamos a ir viendo ahorita, tiene que hacerlo a saber dentro de ese plazo. Fíjense que los plazos, recuerden ustedes que cuando precluye o cuando ya ha pasado o ha vencido un plazo, ya no podemos regresarnos nuevamente a eso, si no nuestros procesos serían larguísimos y nunca terminarían, porque entonces cada quien demandaría y contesta la demanda a su antojo y en el momento que se le dé la gana. Y no tiene que ser así, ¿verdad? Entonces tenemos primero la demanda, después tenemos el emplazamiento. Después tenemos en tercer paso la interposición de las excepciones previas. El demandado dentro de los primeros 2 días de emplazamiento puede interponer las excepciones previas numeradas en el artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. La excepción previa de arraigo que está contemplada para el juicio ordinario en el artículo 117 no puede interponerse en esta clase de procesos, ya que el artículo 232 del Procesal Civil y Mercantil hace remisión expresa a las excepciones previas contempladas en el artículo 116 y silencia el artículo 117 que regula la del arraigo. Lo que persigue es que el juicio sumario se desarrolle rápidamente en cuanto a las materias que es posible discutir por esta vía. Ahora bien, el artículo 232, siempre de nuestro procesal civil y mercantil, establece entonces que las excepciones previas que se vayan a hacer valer en el juicio sumario deben tramitarse por el procedimiento de los incidentes. Todas las excepciones, dice el 232, dice, ¿verdad? Que las excepciones previas que se hagan valer dentro del juicio sumario deben siempre tramitarse dentro del procedimiento de los incidentes. ¿En dónde encontramos ese procedimiento? Lo encontramos en la ley del organismo judicial. Sin embargo, esta misma disposición permite que en cualquier estado del proceso se puedan oponer las excepciones de litispendencia. Cuando hablamos de la litispendencia, es decir, que el mismo asunto está pendiente de resolver en otro juzgado, ¿verdad? O en otra instancia, entonces hay una pendiente. Por eso se le llama litispendencia. También hay una falta de capacidad legal. Las personas no son las que están legalmente acreditadas para pues, tratar de resolver ese asunto. Falta de personalidad, estaremos equivocados en relación a una u otra persona. Falta de personería, ¿verdad? No tiene las cualidades o las calidades necesarias para poder comparecer dentro del proceso. Cosa juzgada, es decir, que ya se solventó ese asunto, ya se finalizó y se quiere volver a reabrir o a procesar nuevamente, que también es prohibido en relación incluso a la prohibición de más de 2 instancias, que es constitucional y también procesal el principio. Caducidad, que ya pasó el tiempo, prescripción, que ya prescribió, la transacción es que el asunto ya se le dio solvencia o ya se le dio salida mediante un contrato de transacción. Las que serán resueltas en sentencia. Estas excepciones también podrían resolverse por el procedimiento de los incidentes, pero no tendría sentido permitir esta solución cuando precisamente lo que se persigue es la abreviación de los trámites, es decir, que se le da el trámite, pero se hace siempre dentro del proceso del juicio sumario. Tenemos ahora como cuarto punto, tenemos las actitudes del demandante. Según nuestro Código Procesal Civil Mercantil, el término para contestar la demanda en el juicio sumario es de 3 días, a diferencia del ordinario que es de 9, ¿verdad? Y tenemos las primeras 6 para la interposición de excepciones. Aquí se presenta el mismo problema que en el juicio ordinario en relación con la falta de contestación de la demanda en el término fijado.
Cuando se saben, algunos opinan que transcurrido el término de 9 o de 3 en el sumario, sin que el demandado haya contestado la demanda, ha precluido, es la preclusión procesal, ¿verdad? Es decir, que ya no es momento para presentar cuando ha precluido el derecho del demandado a hacerlo. Si bien es cierto, el artículo 64 del procesal civil y mercantil establece la perentoriedad e improrrogabilidad de los plazos y términos salvo disposición legal, puesto que el artículo 113 del Código dice que si transcurrido el término del emplazamiento, el demandado no comparece, se tendrá por contestada la demanda en sentido negativo, es decir, que no hay que dejar de pasar este momento. Y se le seguirá el juicio en rebeldía a solicitud de la de parte, es decir, que para que se produzca entonces la caducidad o decadencia del derecho del demandado a contestar la demanda, se requiere del acuse de rebeldía de la otra parte. En virtud que para el juicio sumario se deben aplicar supletoriamente las disposiciones que están contenidas para nuestro juicio ordinario, es que la contestación de la demanda, así como también debe cumplirse con lo dispuesto en el artículo 107 del Código con respecto a los documentos esenciales. Dispone también el Código que la contestación de la demanda el demandado puede interponer las excepciones perentorias que tuviere contra la pretensión del actor, por la naturaleza de estas excepciones que se refieren al fondo del proceso. Su resolución tiene lugar en la sentencia, o sea, cuando se ha agotado todo el trámite del juicio. Como es posible que hechos originantes se produzcan después de la contestación de la demanda, se pueden proponer en cualquier instancia dándole el mismo tratamiento que las excepciones de pago y de compensación. Todas estas, es decir, todas estas se van a resolver siempre al momento de dictarse la sentencia. Las actitudes del demandado son muy importantes y no debemos agotarlas, por favor, dentro de nuestro código, nuestro proceso eh, sumario, ¿verdad? Vamos a leer un poquito del juicio sumario. Vamos, por favor, a leer el artículo. Vamos a ir analizando. Yo me imagino que ustedes tienen esos códigos bien detallados, bien subrayados, porque estos son los procesos que no podemos ir, ¿verdad? Dejar ir muy bien. Tenemos acá nuestro juicio sumario y este está a partir del artículo 229 de nuestro procesal civil y mercantil. Entonces, este es un procedimiento, dijimos, de tramitación abreviada con rapidez muy eh, por ventaja en relación a lo que es las etapas de nuestro juicio ordinario, pero los plazos son más cortos. Las etapas son las mismas, los plazos más cortos, ¿verdad? Dijimos que sumario viene de sumar, significa achicar, acortar, resumir algo, ¿verdad? La ampliación, se amplían por analogía todas las normas, se van a aplicar siempre que estén contenidas siempre dentro del contenido del juicio ordinario. Vamos a ver, dice en el artículo 229, que es materia de juicio sumario, los asuntos de arrendamiento y desocupación, la entrega de bienes muebles que no sean dinero, la rescisión de contratos, la dirección de responsabilidad civil contra funcionarios y empleados públicos, interdictos y los que por disposición de la ley o por convenio de las partes deban seguirse, ¿verdad? Entonces tenemos primero en el artículo 232, la interposición de las excepciones previas, en donde vamos a sacar esas interposición de excepciones previas dentro del artículo 116 del Código Procesal Civil y Mercantil. Muy bien, avancemos ahora en relación a la prueba. Vista, sentencia y nivel de impugnación. La prueba. El término prueba en el juicio sumario es de 15 días de conformidad con lo establece el artículo 234. Y revisémoslo de una vez. Dice, el término de prueba será de 15 días, es decir, que para prueba en el juicio sumario únicamente tenemos 15 días, ¿verdad?
La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Esa es la definición del artículo 234 en relación a la prueba. Vista, es decir, tenemos demanda, contestación de demanda, después dijimos que tenemos demanda, emplazamiento, la interposición de las excepciones previas, actitudes del demandado, tenemos prueba y ahora la vista. La vista se verificará dentro de un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Entonces, un término no mayor de 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Esto de conformidad con lo establecido en el segundo párrafo, que es el artículo 234, ¿verdad? De nuestro procesal civil y mercantil. Vamos ahora con la sentencia. La sentencia debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes, de conformidad con lo establecido en el tercer párrafo del artículo 234 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces tenemos aquí la sentencia, ¿verdad? Dentro de los 5 días. Después de la sentencia siempre vamos a tener medios de impugnación. Los medios de impugnación son los que nos ayudan a nosotros a restablecer ese derecho que pensamos nosotros que nos está violentando y se nos está afectando. Entonces, por favor, los medios de impugnación se deben utilizar siempre, ¿verdad? Bueno, ¿qué es un medio de impugnación? Establece entonces el artículo 235 del Código Procesal Civil y Mercantil que en el juicio sumario cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirán en el pago de costas y en una multa de 25 quetzales que impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Estamos hablando de medios de impugnación. Es decir, que cualquier resolución dentro del juicio sumario admite la interposición del recurso alguno. Cualquier resolución que esté dentro del juicio sumario puede admitirse en relación a analizar qué tipo de recursos es el que estamos planteando. Tenemos aquí fácil un organigrama de los pasos de nuestro juicio sumario. Yo creo que a veces nosotros debemos, yo soy muy de utilizar estos cuadros, o muy de utilizar esquemas. Pienso que nos facilita mucho el hecho de estar más ordenados mentalmente. Bueno, pero antes de hacer estos cuadros y de hacer un cuadrito sinóptico, tenemos de que leer mucha doctrina, leer código para poder sacar ya nuestro orden, porque hay cosas ahí que no están tan detalladas. Este sería un organigrama importante en relación a las etapas de nuestro juicio sumario. Tenemos primero el inicio de la demanda y la demanda debe cumplir con lo establecido, que sería el artículo 106 y 107 del procesal civil mercantil. Después de la demanda tenemos el emplazamiento. Dijimos que el emplazamiento es ese llamado que hace el juez a las partes y principalmente a la otra parte que está siendo demandada. ¿Por qué? Porque le hace conocimiento, ¿verdad? A esa persona del asunto que está pasando. Entonces está el emplazamiento que es dentro, eso desde que se presenta la demanda, debe mediar la resolución en base a la ley del organismo judicial y después cuando se emita la resolución a partir de esa fecha, tienen que darse los 3 días de emplazamiento, ¿verdad? Ese plazo de 3 días es para poder tomar las actitudes necesarias o las actitudes que considere correctas el demandado. Después tenemos la apertura a prueba. La apertura a prueba, tenemos 15 días de apertura a prueba y dentro de eso tenemos que hacer el ofrecimiento correcto de nuestra prueba. Después de la apertura a prueba vienen 15 días y esos 10 días son de vista. Y esa vista puede ser pública o puede ser privada. Pues yo creo que en juicio sumario siempre, dependiendo del asunto o si una de las partes solicita que sea puertas cerradas,
entonces se va a volver pues es una diligencia de forma privada. Después tenemos el auto para mejor fallar, que ese tenemos un espacio también en 15 días, que ese es optativo del juez. Esto lo tenemos en el artículo 197. Entonces tenemos este organigrama importante y por último tenemos la sentencia. La sentencia la van a dictar en los 5 días siguientes, ¿verdad? Puede ser que la sentencia puede acceder a lo peticionar o al contrario puede denegar. Entonces tenemos 3 días de aplazamiento, 15 días de apertura a prueba, 10 días de avista, 15 días del auto para mejor fallar y sentencia. Ahí estamos entonces, ¿verdad? Entonces debemos tener muy en cuenta estas etapas del juicio sumario y las debemos estudiar muy bien, ¿verdad? Debemos tenerlas presentes para poder resolver cualquier asunto. Y recuerden que este no solo nos va a servir en el derecho mercantil, sino nos sirve en todo el proceso civil. Este es un organigrama o un juicio, perdón, un esquema más detallado en relación a nuestro juicio sumario, ¿verdad? Y tenemos en primera instancia la demanda que está en el artículo 61, 106 y 107, mínimamente llenar estos requisitos que están contenidos en esos artículos, que es el contenido de nuestra demanda. Después tenemos el emplazamiento. Para el emplazamiento, recuerden ustedes que tenemos 3 días de emplazamiento. Dentro de esos 3 días tenemos los primeros 2 días, que es para las excepciones previas. Únicamente, de esos 3 tenemos 2 días. Entonces tenemos podría ser, ¿verdad? Dentro de las excepciones tenemos una audiencia de 2 días, que no es que vayamos a ir, sino es que tenemos que evacuar una audiencia de interposición de excepciones previas a través de un memorial, lo agregamos y lo presentamos, ¿verdad? En el plazo correcto. Tenemos una prueba de 2 días, si es caso, como son excepciones. Tenemos prueba para 8 días, una audiencia de 2 días dentro de la interposición de las excepciones. Recuerdan ustedes que las excepciones se van a tramitar o toman el trámite que está contenido en la ley del organismo judicial. Entonces tenemos 2 días de audiencia a la otra parte, tenemos 8 días de prueba si es que necesitamos abrir a prueba y si no, no. Y después tenemos 3 días para poder resolverse. Esas son las excepciones previas. De ahí tenemos la contestación de la demanda, ¿verdad? Tenemos el momento en el cual nosotros debemos acudir y hacer la contestación de nuestra demanda. Después tenemos prueba, que son 15 días para la prueba, 10 días de vista y sentencia, que son 5 días. En la sentencia puede haber una apelación, que la apelación la deberíamos presentar a los 3 días después de haber conocido la sentencia. Después tenemos los agravios que se van a dar a conocer o se va a dar una audiencia para 6 días. La vista que se va a señalar hasta dentro de los 15 días. Y por último tenemos ya la sentencia. Entonces la sentencia de segunda instancia se debe tomar muy en cuenta para poder ver si hay modificación o si no hay modificación y si se hizo acopio de la solicitud que hicimos dentro de ese proceso. Entonces ahí estamos con este siguiente. Estos son apuntes a mano que no son complicados hacer y que les animo a que ustedes se animen a pues hacer sus apuntes en relación a sus esquemas. Tenemos la demanda, la primera resolución, la notificación. Después tenemos el emplazamiento que son 3 días, ¿verdad? Tenemos después la contestación de la demanda, tenemos la prueba que son 15 días, tenemos la vista 10 días, tenemos un auto para mejor fallar que son 15 días ahí y por último tenemos la sentencia, que en la sentencia pues tenemos también 5 días, ¿verdad? Entonces ahí estamos en relación a el contenido del juicio sumario. Vamos a ver si en caso ustedes tienen una duda y si no, pues yo voy a seguir trabajando en mi juicio ejecutivo. Para la siguiente semana, que es la semana número 14, vamos a trabajar el juicio ejecutivo que está contenido del 327 al 399 del procesal civil y mercantil. Tenemos también el juicio ejecutivo en la vía de apremio que vamos a ver la otra semana, que es del 294 al 326 del procesal civil y mercantil. Tenemos las leyes, que vamos a leer 2 leyes, que es la ley de contratos de factoraje y de descuento, que esa ya la vimos cuando analizamos bueno, no toda, ¿verdad? Pero ya vimos un pedacito de esta ley que cuando analizamos el contrato de descuento, ¿recuerdan? Tenemos también que leer la ley del fortalecimiento al emprendimiento.
Y vamos a tener a la mano, por favor, siempre nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y vamos a tener también nuestra ley de arbitraje que nos va a servir en unas semanas para conocer todo lo relacionado ahí. Muy bien. Vamos a ver, compañeros, vamos a hacer una revisión así rápida de nuestro juicio sumario. Vamos con el 229, tenemos materia del juicio sumario. Opción a la vía sumaria la tenemos contemplada en el 231, es decir, cuando las partes, ellas mismas, deciden de común acuerdo someter sus asuntos a un juicio sumario. Los procedimientos que tenemos una interposición de excepciones previas, que lo tenemos en el artículo 232, y vamos a ver que se van a resolver dentro del trámite de los incidentes, y el trámite de los incidentes lo tenemos regulado a partir del artículo 135 de la ley del organismo judicial. Tenemos la contestación de la demanda, dice el término para contestar la demanda es de 3 días, que está en el 233, en cuya oportunidad debe el demandado interponer las excepciones perentorias que tuviere contra las pretensiones del actor. Las excepciones nacidas después de la contestación de la demanda, así como las relativas al pago y compensación, se pueden poner en cualquier instancia y serán resueltas hasta en sentencia. Después tenemos la prueba vista y sentencia en el artículo 234. El término de la prueba es de 15 días. La vista se verifica dentro de un término no mayor a 10 días, contados a partir del vencimiento del término de prueba. Después tenemos la sentencia que debe pronunciarse dentro de los 5 días siguientes. Ese es el fundamento para en qué momento se tiene que dictar la sentencia. Y por último tenemos los recursos, ¿verdad? Cualquiera de las partes que interponga apelación de una resolución que no sea la sentencia incurrirá en el pago de las cosas y en una multa de 25 quetzales que le impondrá el Tribunal de Segunda Instancia si se confirma la resolución o se declara improcedente el recurso. Ahí estamos en relación a nuestro juicio sumario. Vamos a ver sobre arrendamiento y desahucio, que ya es materia de juicio sumario, pero ya no son generalidades, sino que son especificidades, ¿verdad? Que ya contempla nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, es decir, que ya tiene un trámite específico para cada uno de ellas. Entonces, si alguien tiene duda, voy a regresar a leer dudas y si no hay, vamos a avanzar y vamos a iniciar a conocer ya los procesos de ejecución. Voy a regresar con ustedes. Si alguien tiene una duda, compañeros. Este es el mismo proceso sumario. El mismo proceso sumario que ustedes están viendo ahorita, ese mismo proceso sumario es el que llevamos en todo, ¿verdad? Ese es el que llevamos. Muy bien, vamos a ver, creo que tengo una. ¿Puede compartir las diapositivas? Sí, claro que sí, compañero. Ya en un momentito voy a empezar a enviar diapositivas. Las diapositivas se las voy a compartir hace un momentito ya. Se las voy a enviar ya. Diapositivas, diapositivas. Las diapositivas. O bien, compañero. No se vio la captura. Muy bien, no tenga pena. Yo le envío dentro de un momentito las diapositivas. Dicen algo de las costas, pero no puedo leer completo. Para el pago de costas, ¿qué es lo que se incluye? Bueno, fíjense bien. Nosotros cuando iniciamos un proceso, les voy a hablar de forma general para el pago de las costas procesales, porque me imagino que le faltó agregarle ahí el pago de costas procesales, ¿verdad? Que es exclusivamente el pago de costas procesales, es el pago de los abogados, de ella tanto de una o de otra parte, ¿verdad? Y generalmente nosotros lo solicitamos dentro del proceso y entonces se condena o no al pago de costas procesales. Entonces me imagino que cuando me habla de pago de costas, me imagino, compañero Marvin, si me puede confirmar, pero me imagino que se refiere a las costas procesales. Bueno, cuando hablamos del pago del cobro del pago de costas procesales, nosotros cuando hacemos nuestro pliego de peticiones o nuestras peticiones en las demandas, que se condene, agregamos, ¿verdad? Un numeral en donde dice que se condene al pago de costas procesales. Y la otra parte, a veces también cuando contestamos la demanda, también ponemos ahí que se condene al pago de costas procesales.
cuando al momento de resolver el juez o el órgano jurisdiccional competente indica que se condenan costas procesales, entonces hay que iniciar otro trámite, que es específicamente el pago de costas procesales, ¿verdad? Entonces ahí se tiene que hacer. Ahora, dentro de los mismos procesos no se puede, ¿verdad? No se hace porque es otro trámite que tenemos. Y yo creo que sí lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dentro del pago de las costas procesales, pues también. Este, prácticamente nosotros cuando estamos hablando del pago de costas procesales debemos de hacer un trámite específico. No me quiero adelantar a eso, pero está contemplado siempre en nuestro Código Procesal Civil y Mercantil y ahí pues lo que tenemos que hacer es nuevamente el trámite, ¿verdad? Para hacer el pago de las costas procesales. Entonces debemos nosotros en lo posible solicitar o en la mayoría de casos lo que se hace es que se solicita y después el abogado si de verdad quiere hacer el cobro de las costas procesales, entonces pues inicia el pago de las costas procesales, ¿verdad? Pero no es en sí que ahí mismo lo podamos hacer. Sí lo solicitamos, pero hay que hacer un trámite aparte en relación a eso. Diapositivas de la semana 11, muy bien, diapositivas de la semana 11. Dice, buenas tardes, ¿puede compartir diapositivas? Sí, perdón, ya les voy a estar compartiendo, compañeros. Diapositivas de esta semana. Les aclaro que las diapositivas del día de hoy no entran dentro del examen, ¿verdad? No entran dentro del examen. ¿Qué pasa si el demandado, vamos a ver. ¿Qué pasa si el demandado se declara en allanamiento? Se obvian los demás pasos como apertura de prueba, vistas y todo. Ah, bueno, vamos a ver ahí. Ahí no es decir que se declara en allanamiento, sino lo que pasa es de que el demandado se allana. Hay un allanamiento, no hay una declaratoria de allanamiento, sino lo que pasa es de que se está allanando. Puede ser un allanamiento total, es decir, que todas las pretensiones del actor, el demandado las recibe y las acepta y diga, sí, me allano. Allanarse es no más que aceptar todas las pretensiones del actor, ¿verdad? Si el actor pide algo y decir sí, está bien y sí, y cuando no hay un allanamiento. El allanamiento puede ser un allanamiento total cuando aceptamos todas las pretensiones del demandado, perdón, del actor, el demandado las recibe o las acepta y puede haber un allanamiento parcial. Un allanamiento parcial es cuando una de las partes es aceptada y las otras partes no son aceptadas. ¿Qué pasa entonces si el demandado se allana? No es declaratoria de allanamiento, sino solo se allana, es decir, que dice, sí, está bien. Entonces, lógicamente, pues se van a obviar todos los demás pasos, ¿verdad? Entonces se dice, ¿verdad? Que sí, pero no es tanto que no se vaya a analizar la prueba, que no, no tampoco, sino que se van a dar los pasos más rápidos, pero hay un allanamiento. No creamos nosotros, ¿verdad? Que porque hay un allanamiento y cuando, por ejemplo, vamos a un juicio de alimentos, un oral, que es muy distinto a los juicios sumario y ordinario, que todo lo hacemos por escrito. En el oral, si hay un allanamiento, por ejemplo, si es petición de alimentos, entonces el padre dice, sí, me allano, y sí, el día me está pidiendo 1,000 quetzales por él y mi hijo, y le voy a dar 1,000 quetzales. Es más decir, es más, no le voy a quiero dar 1,000, sino le quiero dar 1,500, ¿verdad? Hay un allanamiento total y ahí pues ya no hay otras etapas del proceso. En cambio, en estos juicios, en el ordinario, en el sumario, puede haber un allanamiento, pero el allanamiento lo va a hacer la persona al momento de contestar su demanda. En ese momento en el que el juez le da la oportunidad para asumir una actitud, él se va a allanar, pero no significa que no se vayan a dar todas las etapas del proceso. Se van a dar todas las etapas del proceso, todas, todas. Se van a dar todas, incluso le van a seguir notificando a usted, le van a seguir notificando en relación a la prueba, para apertura de prueba, le van a señalar el día para la vista y le van a dictar sentencia, ¿verdad? Es decir, que dentro del proceso se van a dar las mismas etapas, no es como en el oral, que en el oral, pues si llegan a un convenio, ahí termina todo y ya no se analiza ni la prueba, no. En estos juicios, en el ordinario y en el sumario, sí se agotan todas las etapas del proceso, ¿verdad? Sí se agotan.
¿Saben cómo no se podría hacer cuando no son derechos de menores? Miren, aquí en esto podríamos hablar de muchas cosas, pero no los quiero confundir. Solo les digo algo, ¿verdad? Cuando no son de menores, porque recuerden ustedes que dentro de los derechos de los menores no puede haber, no puedo yo decir, no, es que ya no voy a seguir con el proceso porque ya no deseo hacerlo, ¿verdad? No se puede hacer porque es dentro de un derecho de menores, es decir, cuando no hay menores de edad involucrados dentro del proceso, entonces se puede hacer, ¿verdad? Podríamos hacer una transacción, que es una escritura, que ustedes me imagino ya la aprendieron, un contrato, ¿verdad? De transacción dentro del derecho civil. Podríamos hacer quizás una conciliación extrajudicial, ¿verdad? O también judicialmente solicitarla ahí, ¿verdad? Dentro del órgano jurisdiccional y llegar para no agotar todas esas etapas. Pero aún si no se hace de otra forma, tendríamos normalmente, se allana y sigue el proceso común, así como se está haciendo, ¿verdad? No sé si estoy bien ahí, compañero. Dice, ¿me puede hablar sobre el tema de los interdictos? ¿Será el mismo que se refiere a una persona en estado de interdicción? No, no tiene nada que ver los interdictos con la declaratoria de interdicción. Miren, yo no estoy dando clases de civil, pero les voy a hablar un poquito de los interdictos, ¿verdad? Los interdictos se tramitan también, es un proceso que se tramita en el juicio sumario y por eso es que salió ahí. Si ustedes quieren, vamos, ¿verdad? Bueno, a veces lo que sucede es que como yo no estoy trabajando este curso, sino estoy trabajando mercantil, entonces por eso es, ¿verdad? Pero no es que no queramos hablar. Bueno, vamos a ver, dentro del juicio sumario, de una vez dice, el único que no tiene un listado de los procesos que se van a tramitar en su vía es el juicio ordinario. Pero cuando vemos nosotros el juicio oral, tiene cuáles son los elementos que se van a tramitar en el juicio oral. Ahora, en el juicio sumario también, de una vez, yo solo busco mis pestañitas porque ya tengo aquí. En el juicio sumario dice que se van a tramitar los asuntos de arrendamiento de su ocupación, entrega de bienes, decisión de contratos, la adopción de responsabilidad, interdictos, que están en numeral 5 del 229 y por último los que por disposición de la ley, ¿verdad? Y a partir de los interdictos, entonces nos vamos a ir directamente al artículo, vean ustedes conmigo, 249 de nuestro Código Procesal Civil y Mercantil. Cuando usted me dice, ¿será que lo mismo de los interdictos tiene que ver con la declaratoria de interdicción? No. La declaratoria de interdicción es otro procedimiento que es también dentro, y lo encontramos dentro de la declaratoria de interdicción en nuestro procesal civil y mercantil. ¿Cuándo es necesario hacer la declaratoria de interdicción? Se hace la declaratoria de interdicción cuando una persona no está bien en relación a mentalmente. Queremos comprobar, por eso es un proceso, no es nada más. Y el proceso de declaratoria de interdicción se hace con el objetivo, según dice nuestro Código Procesal Civil y Mercantil, de nombrarle defensor, de nombrarle un representante a esa persona, ¿verdad? Por ejemplo, un padre de familia tenía, yo les hablo así de casos así muy rápido, un padre de familia tenía muchos bienes, muchos bienes que había hecho durante toda su vida, pero en algún momento de su vida él empieza a perder la memoria por una enfermedad que ustedes ya saben cuál es, pero a mí se me dificulta a veces pronunciarla. Entonces él empieza a perder la memoria y le hacen los exámenes clínicamente psiquiátricos en donde la persona pues cada día iba a ir perdiendo la memoria, incluso iba olvidando a su familia. Entonces, en base a eso, él empieza, al fin no se sabe en qué momento, porque la mente es tan grande y las personas que estudian, ¿verdad? Psiquiatría y todo eso, se sabe en qué momento preciso la persona está actuando con su razón y cuando no lo hace, pero resulta que la persona empieza a vender sus bienes, empieza a vender era una granja familiar, pero estaba a nombre de él. Después empieza a vender una vivienda y ciertos inmuebles que tenía. Entonces ellos iniciaron el proceso de declaratoria de interdicción y con justa razón, ¿verdad? Porque era una persona que jamás había pensado en su vida haber vendido sus bienes, sino al contrario, dejárselos a sus hijos, de una familia muy unida, pero se tuvieron que ver a la necesidad de solicitar la declaratoria de interdicción, ¿verdad? ¿Para qué? Para que esta persona no terminara de enajenar todos sus bienes. Entonces ahí estamos hablando de la declaratoria de interdicción de una persona. Ahora, un interdicto
Ahora los interdictos son otra cosa. 222-49 procesal civil y mercantil. Decide sobre la posesión temporal de un medio procesal para la defensa de la posesión. La decisión no pasa en autoridad de cosa juzgada y puede ser revisada por medio de una promesa posterior, un proceso posterior. Eso es un interdicto. Los interdictos solo proceden, veamos en 249, respecto de bienes inmuebles. Es decir, que solo para bienes inmuebles podemos utilizar los interdictos y de ninguna manera afectan las cuestiones de propiedad ni de posesión definitiva. En ellos no se resolverá cosa alguna sobre propiedad. Solo lo que se va a defender aquí es la posesión. Me van a decir ustedes, pero ¿qué diferencia tenemos entre una posesión y una propiedad? Hay, lamentablemente hay muchas personas que son poseedoras, pero no son propietarias, y otras personas que son propietarias, pero no son poseedoras, y entonces debido a eso, pues hay que proteger la posesión. Y lo urgente para proteger la posesión es la interposición de un interdicto. ¿Cuáles son los interdictos? Está de amparo de posesión o de tenencia, de despojo, de apeo y deslinte y de obra nueva y peligrosa. Esos son las cuatro clases de interdictos que existen. Vamos a ver solo uno, al 253. Ese es el de amparo de posesión o de tenencia. ¿Cuándo voy a iniciar? Esa acción es una llamada, según nuestra doctrina, es la llamada acción publiciana, ¿verdad? Que yo he sido poseedora de forma pública, pacífica e ininterrumpida, ¿verdad? Y quiero retener esa posesión. Vamos a leer el 253, dice, procede este interdicto cuando el que se halla en posesión o tenencia del bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. El depositario, el administrador o cualquier persona que poseyere a nombre de otro puede pedir también que se le ampare en la tenencia o posesión. ¿Qué significa esto? Una persona que es poseedora, pero que no es propietaria. Por ejemplo, vive en la casa de una tía y hay una persona que lo quiere desocupar. Le dice, mira, por ejemplo, otro primo, salite de aquí, y mira, yo voy a hacer esto y lo otro. Y él no tiene propiedad, pero sí tiene posesión, porque el propietario le ha dicho que tiene el derecho de estar en ese lugar, pero no tiene nada más que el derecho de posesión. ¿Qué significa derecho de posesión? Vivir ahí, estar ahí, ocupar ahí, ¿verdad? Con signos visibles. Dicen, así es que él siempre ha estado ahí. No es propietario, no sabemos, pero siempre ha estado ahí. Entonces dice, procede este interdicto cuando el que se haya en posesión o en tenencia de un bien inmueble es perturbado en ella por actos que pongan de manifiesto la intención de despojarlo. Entonces puede iniciar un amparo de posesión o de tenencia. En la mayoría de interdictos no se posee el título de propiedad, es decir, que no existe ese título de propiedad. Y hay varias personas que la pretenden. Entonces, la ley dice que la posesión presume la propiedad y en base a eso crea la figura de los interdictos. Si quieren, leemos el otro, que es el interdicto de despojo. El que tenga la posesión o la tenencia de un bien inmueble o de derecho real que fuere desposeído por fuerza o sin ella, sin haber sido citado, es decir, lo despojaron, lo desalojaron, pero no fue citado, oído y vencido en juicio, puedes pedir la restitución ante el juez respectivo, exponiendo el hecho del despojo, su posición, posesión y el nombre del despojador, y ofrecerá la prueba de los extremos de haber poseído y dejado de poseer, ¿verdad? Es decir, que ahí estamos viendo una persona en una noche, en una tarde lo despojan y le dicen, mire, pero es que yo también tengo derecho de posesión aquí, aquí he vivido, y otra persona que dice que entonces puede pedir el interdicto de despojo, ¿verdad? Que es de acción de recobrar. Ahí estamos hablando y usted puede seguir leyendo los otros dos, que es el de apeo y deslinte y el de obra nueva y peligrosa. El de obra nueva y peligrosa es cuando una persona se está viendo afectada en relación a la construcción, por ejemplo, de un vecino, ¿verdad? Que esté tocando sus cimientos o algo, y si va a pedir en lo que pide un amparo o algo, pues mejor pide un interdicto de obra nueva y peligrosa para que le vayan a proteger su posesión, ¿verdad? No sé si estamos ahí bien, compañeros. Vamos a ver, ¿qué semanas entran en el parcial? Entran las 7, 8, 9, 10 y 11, es decir que la de hoy no entra todavía. Me puede compartir las diapositivas de la semana 11, hasta donde vamos. Lo que pasa que desde cuando están pidiendo, pero no lo he enviado. Ay, perdone, compañera Marisela, que les voy a enviar en un momentito. Perdone, vamos a ver.
Bueno, el abogado debe cobrar por aparte el trámite de las cosas procesales, lo que pasa es que es un proceso. Las partes tienen obligación de pagar. Imagínense que el abogado solo se cobre con si dictan o no el pago de costas procesales. Y en la sentencia dice que no procede el pago de costas procesales, ¿quién le va a pagar? Entonces le pagan las partes que han requerido el servicio del abogado. Y para eso pues hay la ley de aranceles y todo eso, ¿verdad? Que hay una libertad en relación a eso. Entonces hay abogados que cobran muy barato y otros que cobran muy caro, pero hay libertad en relación a la contratación. Pero también existe el trámite para el cobro de costas procesales y pues también lo podemos hacer, ¿verdad? Y se cobraría doble el abogado, pues sí, o puede llegar a un arreglo con la parte que lo contrató para reintegrarle o no cobrarle todo, ¿verdad? Podría ser. Diapositivas. Muy bien. Diapositivas, diapositivas. Muy bien, compañeros. Claro que sí. Vamos a ver las diapositivas en un momento. Diapositivas, muy bien. Muy bien. Diapositivas, diapositivas. Ujú. Vamos a ver. ¿Cómo se determina un juicio de desocupación? Y eso se puede ya en su clase, muy bien. El juicio de desocupación o de desahucio, pues no es complicado hacerlo siempre y cuando tengamos el título legítimo de propiedad, ¿verdad? Eso no es complicado y pues un juicio sumario es un juicio rápido y está dentro del trámite. El trámite es el que acabamos de ver en el juicio sumario, ¿verdad? Ese es el trámite porque es un sumario de desocupación o de desahucio. Entonces, vamos a ver, es el mismo trámite que vimos hoy en clase y lo único que es que lo vamos a utilizar para la desocupación, ¿verdad? Para el desalojo de unas personas que estén abusando y que no quieran salir, por ejemplo, por arrendamiento o que estén ocupando ilegítimamente el espacio. Entonces se hace el trámite, se ordena el lanzamiento. Correcto, costas procesales, solo pago de abogados, incluyen otros gastos. Sí. Lo que sucede es que cuando hablamos del pago de costas procesales, estamos hablando del pago específicamente que se le hace al abogado, ¿verdad? Ahora también se pueden cobrar otros gastos que le pueden ocasionar a una persona, que por ejemplo podría ser el pago de daños y perjuicios, ¿verdad? Entonces ahí podríamos, también está por ahí, ¿verdad? El pago de los daños y perjuicios que se cobran y eso ya no es para el abogado, sino eso es ya específicamente para el, para las personas, ¿verdad? Para tanto para el actor también como para el demandado, dependiendo de cómo vaya a salir el asunto, ¿verdad? Muy bien, no sé si tienen otra pregunta, porque quiero avanzar en relación a lo demás, aunque ya tenemos pocos minutos. Las diapositivas, ahorita les envío diapositivas, compañeros. Diapositivas. Sí, vamos a ver, el examen va a ser en el mismo horario, es decir, que en el mismo horario en relación al que tienen ustedes de 3:30 hasta 5 de la tarde, es el mismo horario el que van a utilizar ustedes siempre para, para el examen, ¿verdad? Muy bien, solo quiero revisar con ustedes, aprovechando que estamos hablando de eso, el artículo número 572 de nuestro Código Procesal y Civil y Mercantil, ¿verdad? 572. Y dice, carga de las costas. Cada parte será directamente responsable de los gastos que se ocasionen por los actos que lleve a cabo o por los que pida, es decir, cuando estamos contratando a un abogado, debiendo anticiparlos cuando así lo establezca la ley. En caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todos los gastos necesarios que hubiera hecho. Estamos hablando del pago de costas.
condena las costas, el juez en la sentencia que determina el proceso que ante él se tramita, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Este es el famoso principio objetivo del vencimiento, es decir, que no solo se va a dictar en sentencia sí o no a la declaratoria de un derecho, sino también las resultas del proceso, los gastos que se han ocasionado. Entonces, deberíamos en todo momento, pues, deberían existir siempre una declaración en costas en todos los procesos, pero lamentablemente no se hace. Incluso yo he leído muchas sentencias en donde el juez hace un su análisis, ¿verdad? Y dice, el juez que no se condena en cosas debido a que la persona no posee, pero ni siquiera hay un estudio socioeconómico claro y puntual en relación a si puede o no pagar las costas, pero muchos en las sentencias así dicen, que no se le condena en cosas debido a tal cosa, pero de una vez nuestra ley no dice eso, ¿verdad? Dice el juez en la sentencia que termina el proceso ante el que debe condenar, no dice no debe analizar, o sino, aunque más adelante vamos a seguir leyendo, pero dice, ese debe es imperativo, y dice, debe condenar a la parte vencida al reembolso de las costas a favor de la otra parte. Facultades del juez dice, no obstante, y en base a eso es que se fundamentan ellos, dice, no obstante, lo dicho en el artículo que antecede, el juez podrá eximir al vencido del pago de las costas total o parcialmente cuando haya litigado con evidente buena fe, cuando la demandada o contrademandada comprendan pretensiones exageradas, es decir, cuando se está pidiendo mucho, ¿verdad? Cuando el fallo acoja solamente parte de las peticiones fundamentales de la demanda o de la contrademanda o admita defensas de importancia invocadas por el vencido o cuando haya vencimiento recíproco o allanamiento, ¿verdad? Y ahí estamos, casos en que no se estima que no hay buena fe, entonces hay que condenar en costas, y dice costas en los incidentes, y vamos a ver cuáles son las costas reembolsables del 518-78 y dice, son costas reembolsables el valor del papel sellado, timbre fiscal y los honorarios del abogado director, de los notarios, procuradores, expertos, depositarios, interventores, las causadas por embargos, despachos, edictos, publicaciones, es decir, todo lo que lleva el proceso. Certificaciones, inventario, las inscripciones de los registros, la indemnización de los testigos por el tiempo que hubieran intervenido y los gastos del viaje. Todo esto tiene que incluir el pago de las costas, ¿verdad? Las diligencias judiciales no causarán gastos personales. Responsabilidad solidaria, y de ahí está el 580, que está el trámite, y dice, el que pida resolución de costas presentará un proyecto de liquidación. Ahí está el trámite. Ajustado al arancel. El juez oirá en incidente, es decir, que el trámite para hacer el cobro de las costas procesales, ¿cuál es? Es el incidente, ¿verdad? O los incidentes, es decir, del 135 en adelante de nuestra ley del organismo judicial. El juez oirá en incidente a quien deba pagarlas y con su contestación o sin ella, o sea, de la otra parte, resolverá lo procedente. Entonces, cuando se obtiene, ¿verdad? Cuando se obtiene la condenación en costas, hay que hacer el incidente, ¿verdad? En base a esto, ¿por qué? Porque pues algo es lo que se va a hacer y se tiene que iniciar el cobro, ¿verdad? Dice si se impugnarán las costas en segunda instancia o casación, y por eso es de que a veces no nos gusta, ¿verdad? Eso, el juez pedirá por nota al Tribunal Superior la confirmación de las costas causadas en el auto, y ahí está bien porque si seguimos bien y bien y bien, entonces ahí se aumenta el pago de las costas, ¿verdad? Se aumenta porque ya hay otras instancias que se han utilizado y generan más gastos. La certificación de este auto constituye título ejecutivo suficiente para el cobro de las costas causadas. Este es el trámite de él. El cobro de las costas está a partir del 572 del procesal civil y mercantil. Dice, buena tarde, quería pedirle por favor si me comparte la clase 13, solo que puedo intervenir. Muy bien, claro que sí. Bueno, ahí estamos entonces, compañeros. No sé si tienen otra duda, hoy creo que tienen examen ustedes, así que vamos a dejar la clase hasta el día ahí. Me voy a quedar en estos minutos respondiendo y enviando diapositivas de la semana 11, las que ustedes me están pidiendo, aprovechando que no son muchos los que estamos.